Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más. Y esta vez tengo el gusto de compartir con un gran amigo, con un gran compañero que tuve en la licenciatura de filosofía y ahora me vengo enterando que está estudiando su maestría en estética, Rodrigo Walsh, mejor conocido como, acá en la banda filosófica como el Walsh. ¿Qué onda, Rodrigo? Buenas tardes. Edgar, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Aquí andamos. Pues te platico rápido, te invité porque te considero alguien muy analítico, muy reflexivo, de hecho siempre lo he considerado y te lo dije en alguna ocasión, y quisiera preguntarte sobre tu experiencia con la filosofía. Y, y te lo digo porque yo desde que te conozco, cuando tuvimos la oportunidad de hablar, o sea, y me contaste cómo llegaste a la filosofía, fue un giro de 180 grados, o sea, fue un mundo que hiciste, o sea, literal, te viniste de otro país, bueno, eres mexicano, pero estabas en otro país, abandonaste absolutamente todo y llegaste a la filosofía. Pero antes de llegar a eso, yo te preguntaría, ¿por qué estudiar filosofía? ¿Qué pregunta? Pues por muchas razones, ¿no? Así como bien lo mencionas, tuve un giro de 180 grados porque mi primer tirada cuando yo estaba terminando la prepa fue, quiero estudiar una ingeniería. Y me lancé hacia ingeniería química, que era lo que más me llamaba, porque también así haciéndolo como en manera de retrospectiva, siempre he pensado que me gusta como entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y entonces desde la química yo encontré como una manera de entender qué eran las cosas, ¿no? Por qué el cielo era azul y por qué algunas cosas cambian de color y no sé, cosas de química que eran como inquietudes que yo tenía de un inicio. Y siempre fui muy analítico, como dices, ¿no? Y lo sigo siendo un poco, pero quizá ya con menos rigor. Y termino yo la prepa y era mi tirada. Dije, pues me voy a escribir ingeniería química, me clavo con todo. Tengo la oportunidad de salir del país y por razones de migración y papeleo que yo descuidé por obviamente inexperiencia, tengo que regresar a México. Y entonces regresando a México me toca una etapa esa como de crisis existencial en la que pues empiezo a decidir qué voy a hacer, me empiezo a replantear si realmente quería meterme al mundo de la ingeniería, que era muy exacto, muy metódico, pero empiezo a verlo ya como algo muy repetitivo que ya no me gusta tanto. Y por alguna razón eh, empiezo a checar planes de estudio, digo, ya no quiero, voy a dejar definitivamente la ingeniería química y me encuentro por ahí un libro de Altieri, de Angelo Altieri, el de la historia de la filosofía, no sé si lo ubicas. Sí. Y con total desconocimiento empiezo a leer y empiezo a familiarizarme con nombres, de ahí empiezo como a saltar y me empiezo a meter poco a poco hasta que, no sé, gracias a ahora sí que al internet y las fuentes que ya tenemos como demasiadas y son accesibles para prácticamente todos, empiezo a ver videos, conferencias, y entonces de a poco me empiezo a meter al mundo de la filosofía y dije, bueno, pues ¿por qué no cambiar, no? Yo entré a filosofía 4 años después de haber terminado la prepa, o sea, después de haber pasado por ingeniería química y después de haber tenido bastantes crisis y como reorientaciones en mi vida. Pero llego a filosofía por una cuestión de inquietud meramente como existencial, por así decirlo. Me llamaba mucho la atención y, y me clavé, encontré ahí una gran puerta para entender demasiadas cosas en la vida y sobre todo los planteamientos, ¿no? Las preguntas más básicas de la filosofía, ¿no? Asombrarnos por las cosas, cómo funcionan, o sea, a lo mejor algo muy parecido a lo que yo había buscado en un inicio encontrar con la química, pero ahora desde otro ámbito mucho más riguroso, que es el de las letras. Entonces, por Y, ahí y, más o menos, pues. Y eso es bien interesante, ¿eh? O sea, dijiste cosas que me parecieron súper geniales, pero quisiera abordarlas más adelante. Y te voy a preguntar lo siguiente, o sea, te regresas, o sea, literal, o sea, yo lo interpreto así, ya tú me dirás, o sea, votaste tu oportunidad, o sea, votaste una oportunidad porque viste en ti algo, o sea, sentiste en ti en algo, razonaste en ti algo, pero eso es como que muy interesante, pero al mismo tiempo, no sé, hubo algún prejuicio de tus papás, de tus amigos, porque sabes que quien estudia filosofía se va a morir de hambre, ¿no? Entonces, como que de ciertas personas cercanas o lejanas, etcétera, siempre llega estos comentarios, ¿cómo dejaste eso? ¿Cómo dejaste ingeniería? ¿Cómo dejaste esta oportunidad que estabas en otro país? O sea, si te llegaron ese tipo de comentarios y si te llegaron, te afectaron o tú cómo los tomaste. Definitivamente sí me llegaron, o sea, de entrada en mi casa, ¿no? Como dices.
mis dos hermanos, tengo ahí una situación complicada con mis padres, pero bueno, mi papá en ese momento, pues obviamente no le pareció. Él estudió en algún momento ingeniería en sistemas, entonces pues yo iba por esa línea de la ingeniería y él estaba feliz de la vida hasta que pues un día salgo con la noticia de que me voy a ir a filosofía, de que ya no iba a hacer lo que estaba haciendo, después de una serie de cambios ahí bastante como no sé, administrativos y burocráticos que tuve que hacer, por lo que les comentaba que me regresé aquí a Puebla. Y entonces, pues fue un rechazo. O sea, de entrada fue un rechazo total. Y el discurso que yo escuchaba mucho era, termina, porque yo hice la mitad de la carrera de ingeniería química, o sea, terminé el cuarto semestre y eran prácticamente 8 y medio, más depende cómo te ibas a titular. Entonces era, ya estás a la mitad del camino, el segundo es más corto, continúa, no abandones, y una vez que termines ingeniería química, pues ahora sí, como que haz lo que sea, ¿no? Y en ese sentido como un poco despectivo de, pues ahora sí, si quieres, métete a filosofía. Pero sobre todo era por una cuestión de desconocimiento, porque en el ambiente en el que yo he crecido, no tengo nadie cercano que se haya metido a la filosofía, entonces sí fue como un poco remar a contracorriente, pero también una manera que encontré, quizá un poco sin intención, fue empezar a involucrarlos, ¿no? Entonces también mis hermanos, uno estudió negocios, o sea, como que andamos en distintos canales y como yo encontré una forma de aceptación hacia lo que yo estaba ahora sí que decidiendo de mi vida fue involucrarlos. Entonces, lean esto, vean esto, que dice esto, ubiquen a este filósofo que dijo esto. Entonces, fue muy como de a poco lo que yo iba aprendiendo e iba empezando a asimilar, que lo empecé como a compartir y me doy cuenta, y hasta ahora lo confirmo, de que abrir un poco la puerta a la filosofía prácticamente a todas las personas que yo he conocido, de alguna u otra manera les llama la atención y les genera ahí algún tipo de inquietud. Entonces lo noté primero en mi ámbito como muy, muy familiar y poco a poco esto siento que se ha ido abriendo. ¿No? Oye, muy interesante, ¿eh? Y todo eso que dices es cierto. Cuando empiezas a estudiar filosofía, te empiezas a adentrar a ciertos autores, hasta los puedes compartir, ¿no? Hasta sin querer con tu familia, así como que le sacas plática y se empiezan a adentrar. Pero tu situación es, tu vida, o sea, es de cambios como que muy radicales. O sea, yo cuando estaba hablando contigo, antes de estudiar en Argentina, estuviste en Estados Unidos, estuviste mesereando un rato, juntando lana, chambeando, perfeccionando tu inglés, pero, o sea, yo me pongo a pensar, siempre que estamos en la prepa tenemos una forma de pensar que a veces no es la más exacta, ¿no? Y pensamos que podemos desarrollar ideas, te vas a Estados Unidos, cambia una perspectiva de la realidad que tú tienes, te vas a, bueno, obviamente creo que regresas a México, tus papeles, te vas a Argentina, cambia esa experiencia que tuviste en Estados Unidos, la complementas, regresas y la vuelves a complementar, o sea, todo eso, ¿cómo te ha ayudado a ver los cambios hasta las formas equivocadas que luego decimos, no manches, ¿cómo pensaba esto? O sea, estaba totalmente equivocado. O sea, ahora cómo ves la realidad social? ¿Cómo ha cambiado tu percepción de la realidad social con todas estas etapas en tu vida personal y profesional? Claro, es una gran pregunta, en serio, porque yo varias veces he tenido que hacer como este ejercicio, ¿no? De rememorar y me he tenido que adaptar a muchas situaciones y muchos cambios, ¿no? Muchos que han sido sin que yo los haya deseado ni buscado y otros que me han llegado por mero interés. Pero cuando termino la prepa me sale una oportunidad por ahí, por una beca y empiezo a moverme y a hacer todo por un conocido. O sea, en realidad mucho de lo que me ha pasado ha sido que he visto una oportunidad, generalmente de alguna relación con algún amigo, algún conocido que sale por ahí, algún familiar, me agarro de ahí con todo y le doy, pero así como con una decisión de que hasta que se concrete, ¿no? Quizá un poco necedad, pero bueno, me ha funcionado hasta cierto punto. Entonces, así fue mi ida a Estados Unidos. Me fui como una especie de beca. Estuve por ahí, por el norte, pues, y no funcionó, que eso fue el primer como ajuste que tuve que hacer. O sea, lo que yo tenía pensado lo tuve que ajustar y terminé trabajando en un restaurante, como dices. Me aventé ahí casi un año, regresé ya con dinero y eso fue como la primera, como el primer golpe de realidad, ¿no? El haber salido de donde yo crecí, donde estuve prácticamente toda mi vida, de repente terminas la prepa, sigues estando muy verde, yo estoy ya, pero súper verde. Y entonces regreso a Puebla y ves que no sé, hay una sensación que
en muchos lugares he escuchado que es cuando vuelves a casa te das cuenta de que casi todo sigue igual, pero cuando tú te fuiste, la mente va al 100, o sea, la cuestión de adaptarse del idioma, de nuevos lugares, de nuevo todo, te hace que mentalmente haya una revolución, o por lo menos en mi caso así fue. Y entonces es el primer golpe de realidad, y entonces ahora traes ideas de afuera que las quieres como empezar a meter a tu vida cotidiana otra vez. Y por ahí, por una chica que yo conozco, después tengo la oportunidad de ir a Argentina. Y entonces vienen nuevos cambios, lo mismo, ¿no? Me aferro a que tengo que ir, traía lana todavía de lo que había conseguido en Estados Unidos y dije, pues voy a intentar, ¿no? A ver qué pasa. Y en Argentina es donde ya estudio ingeniería química y es lo mismo, otro golpe de realidad. Entender algo totalmente distinto, ¿no? O sea, ha sido en América, fui hacia el norte, volví al centro y después me fui hacia el sur y después vengo para acá otra vez, ¿no? Pero yo creo que tuve un contraste ahí muy fuerte porque sí recuerdo haber estado en Estados Unidos y haber dicho, no sé, como cuestionado para mí mismo sobre todo muchas de las dinámicas sociales y de la gente, cómo se comportaba y de la alimentación. O sea, por ejemplo, a mí me llamaba la atención que yo casi no podía, ya había dejado de comer frutas y verduras porque en Estados Unidos estaba carísimo. O sea, algo tan simple como eso. Y entonces con quien yo me empecé a relacionar, pues también la cuestión de la alimentación era súper central, era algo así como muy básico que modificaba todo. Y luego voy al contraste donde voy a Argentina y es muy similar a México en cuanto a la alimentación, más italiana la gastronomía, pero también un contraste y una mentalidad distinta. En Argentina tuve mucho cobijo. El Chavo del Ocho, lo tengo que decir, es así, el gran referente mexicano. Y entonces, ¿no? Y el idioma, y bueno, hubo como más coincidencias y tuve mejor experiencia en Argentina, pero creo que sí fue un choque mental, tanto en la cuestión de ir hacia el norte como ir hacia el sur, y luego volver aquí y traer ideas, y yo creo que sumando todo lo que ha pasado fue que encontré en filosofía ahí como un lugar para responder a lo mejor o para encontrar más preguntas, algunas como pues no sé, inquietudes que yo ya traía después de haber estado y vivido y conocido gente y hecho y deshecho de todas formas, pero sí he tenido que adaptarme y creo que eso es algo muy interesante que he pensado, esa manera como de o me adapto o no sigo hacia ningún lugar, ¿no? Y a veces tienes que olvidar, que esa es otra cosa que me pasa, ¿no? Que te quiero decir. O sea, la cuestión del olvido es súper importante, porque a veces con la memoria, cuando empiezas a contar historias y relatos y situaciones, pues empiezas a modificar esos recuerdos que en algún momento los viviste. Entonces vas a nuevos lugares y ya eres otra persona que está tratando de recordar algo que ya pasó y entonces ya ahí, no sé, la memoria se me hace algo muy especial y muy particular. Y entonces ahora yo te lo rememoro de esta manera, ¿no? Y quizá en unos años, no sé qué historia voy a traer, pero por ahora sí, eso te podría decir. Sí es, y fíjate que hay algo que tú manejabas al principio sobre las crisis, y a veces las crisis que llegamos a tener, como nosotros afrontemos la crisis y lo vean hacia afuera, nos pueden considerar locos. O sea, yo sé y que durante tu periodo en filosofía, más o menos tu segundo o tercer año, tuviste una situación personal muy fuerte y siempre te lo he dicho y siempre te lo voy a decir. A mí me sorprendió esa sagacidad, esa tenaz, ser tenaz en esa situación que tú pasaste y terminar filosofía. O sea, literal te desconectaste del mundo casi 2 años, o sea, de las redes sociales totalmente, o sea, nada más ibas a la escuela, a la uni, a la facultad, tomabas clases y te ibas, poco a poco volviste a empezar a cotorrear y yo te pregunto, ya ahorita con todo esto que has visto sobre estas crisis que dices, porque la filosofía te ayudó, de hecho una vez me dijiste que había clases que tú decías, no, man, o sea, llego a mi casa y sigo pensando en lo que me dijo el profe, y sigo meditando. Entonces esas mismas crisis, conforme nosotros las tengamos, pues podemos aparentar que estamos locos o que no lo estamos, o etcétera, ¿no? Pero es cierto, tú en esas crisis has sentido que no has encajado conforme a tu actitud con las demás personas, porque todos lo hemos sentido, ¿no? Así como que decir, ching, o sea, ahora sí me doy cuenta que la filosofía es para locos. Claro, sí, yo también lo afirmo así, tal cual como lo estás diciendo. O sea, sí me considero un loco y me gusta,
porque creo que esa locura es tener algo particular que reconoces, ¿no? O sea, no me gustaría ese hecho de caber en una normalidad y mantenerme ahí así como tibio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que la filosofía te da para potenciar esa locura que todos tenemos, ¿no? O sea, como que sacar lo que tú eres y te lo vas como ahí formando poco a poco y te vas puliendo en cuanto a carácter, en cuanto a forma de pensar, en cuanto a lo que haces. Y sí, para mí fue como un cobijo hasta cierto punto y me clavé de lleno en la filosofía y dije, pues a ver, está pasando esto en mi vida personal y en mi vida familiar, pero ya me decidí y ya hice todo para llegar aquí y yo realmente estaba bastante contento con estar en filosofía y como dices, me iba a mi casa, normalmente ves que ando en la bici, entonces este, los trayectos, ¿no? Saliendo de clase con quien quisieras, ¿no? Y ahí venía dándole, maquinando mi cabeza como de por dónde iba el asunto, ¿no? Con Bueno, mucho ahorita que, ejercicio. perdón que te interrumpa, ahorita No, que sí, dices dime. eso, bueno, no estabas tan loco, ¿no? Porque pues, te ibas en la bici y nunca te atropellaron, o sea, nunca ibas como que tan distraído, sí estabas como que atento ahorita. Una locura muy consciente era, en Sí, realidad. sí, Sí, iba como ahí de la mano de todo, pero sí, en un sentido de locura, no de que me pongan en un manicomio, ¿no? O de olvidarme del mundo sensible en el que estamos, sino como que sí dándole a un trabajo mental ya bastante fuerte, pero algo que tiene la bicicleta es eso, es algo muy, muy maravilloso, que puedes hacer otras cosas, o llega el momento en el que ya puedes estar pensando, escuchas música, pedaleas, o yo qué sé, y vas avanzando perfectamente bien y la llevas, o sea, como que llegas a ese nivel ya como de, a lo mejor automatismo, por llamarlo de alguna forma, pero es que se sigue disfrutando, y sigues estando consciente, no como en un carro que te bloqueas prácticamente de todo lo que pasa alrededor, y ya no sabes si va a cruzar una persona, si pasa un perro, nada, aquí sientes el viento y entonces era una cosa de venir pedaleando y venir pensando en lo que había visto en clase y pues fue como una manera justo, dices, o sea, como cobijarme en la filosofía y clavarme y decir, voy a ocupar mi mente en esto que me está llamando mucho la atención, que estoy tratando de entender porque realmente yo no entendí bien por dónde iba el asunto de la filosofía hasta que no terminé la carrera, en serio. O sea, como que dentro era un flujo constante de ideas y de aprender y vas hacia un autor, vas hacia otro y entonces estás ahí constantemente dándole. Pero en mi caso yo no entendía hacia dónde iba todo, ¿no? Y como que decía, ok, si tengo un abanico de posibilidades de autores, de teorías, de posturas, de conceptos, pero ¿para qué o como qué o hacia dónde? No encontraba yo en realidad el camino. Y entonces eran esos momentos de alejarme de todo, de estar ahí en clase con 30 20 personas más y de repente salirme, irme y empezar a darle, ¿no? Y llegar y también ponerme a leer, a poner a trabajar. Y pues funcionó, dentro de todo funcionó, ¿no? O sea, como que me comprometí con este proceso muy académico de voy a terminar, voy a hacer algo que ya empecé y a pesar de que me esté pasando lo que me esté pasando, me comprometo como conmigo mismo porque aquí llegué después de varios cambios que he tenido que hacer y entonces voy a darle con todo y voy a terminar. Y fue una situación de disfrute, tengo que decirlo. O sea, yo creo que no hubo un momento en el que dijera, voy a abandonar por la filosofía misma, pues. O sea, a lo mejor factores externos sí estuvieron ahí muy como afectándome, pero por la filosofía fue como, aquí estoy. Esto es el cobijo que ahorita estoy necesitando y me voy a clavar de lleno en mi locura. sí, te aferraste como bien lo dijiste y pues yo sí te quiero decir antes de continuar, darte unas palabras y sí se las he dicho a muchos, que pues es una de las personas que también me inspiró a continuar, porque pues yo también como que ahí la vi medio complicada, pero pues te vi y dije, no, igual no dice nada, no te da ánimos, pero es más su actitud que tiene. Y me da mucho gusto que ya te encuentres mejor. Pero también dices, y muy cierto, porque yo una vez cuando hablaba contigo, muchas veces que hablé contigo, yo te preguntaba, oye, ¿qué autor o por qué te eliges? Y tú, no, pues está bien, no, como que, y es cierto. ¿Cuál es tu autor favorito ahorita? ¿Ya tienes uno? Me cuesta todavía responder eso, ¿eh? En realidad, sigo siendo muy ecléctico. Creo que eso era lo que desde hace tiempo venía diciendo y ahorita lo mantengo un poco porque me cuesta trabajo todavía ese hecho de casarme con alguien. O sea, encuentro, no sé, vamos a decir algo. Ahorita estoy en la maestría estudiando a Sánchez Vázquez y entonces Marx tiene un lugar
pues aquí bastante privilegiado, por decirlo de alguna forma, Ujú. pero no me caso. O sea, está bien, defiendo las ideas porque entiendo que es parte del discurso y de la dinámica, del diálogo y del, no sé, normal, del curso natural de las clases y de escribir y de hacer ensayos y demás, pero no saco mi escudo ni saco mi espada para defender todavía a nadie. O sea, no sé si voy a llegar a ese nivel, más bien me gusta mantenerme todavía como en esa postura de que tomo de aquí un poco, tomo de acá otro poco, tomo de acá otro poco. Pero ahorita, actualmente yo diría que, bueno, Sánchez Vázquez está por ahí, en un lugar que me gusta, porque justo lo estoy trabajando para mi tesis. Marcuse es alguien que descubrí este semestre y para mí Marcuse ha sido como una especie de revelación. Me agrada bastante su postura aquí, muy contestataria también, seguidor de Marx totalmente, ¿no? No sé, en filosofía, por ejemplo, me encontré con dos especies de revelaciones, vamos a decirlo. Una fue Deleuze, Gilles Deleuze, por Payán, por la doctora Payán, que en paz descanse, que a quien se le agradece mucho ahí la introducción a Deleuze, con Proust y los signos, un textazo que siempre daba ella, pero fue así como una revelación, ¿no? Y el concepto de rizoma para mí fue así como algo que me metía a mi vida cotidiana y yo pues, veía el rizoma, pero en todos lados, así a ese nivel de asimilación que me lo creí y yo veía a alguien y qué rizomático, y o sea, así ya a ese nivel. Y la otra revelación, por así decirlo, fue Spinoza, pues ya ahí fue gracias a Tame. Ya yo cuando tuve clases con Tame fue mucho en filosofía antigua lo que ella daba. Y cuando estaba yo en filosofía me clavé más con fenomenología, que sí también fue una especie como de apertura de ojos, pero no fue tanto como una revelación en ese sentido que te menciono de Deleuze o con Spinoza. Y Tame pues me introdujo a Spinoza, que fue para mí algo, no sé, vamos a decirlo como hermoso, ¿no? Por usar un adjetivo porque sí, la ética sobre todo, ¿no? Y a ir, no sé, descubriendo y entendiendo de manera geométrica, tal cual así por axiomas y descripciones y ¿cómo le llaman? No sé, demostraciones y por ahí, eso fue así. Entonces, en la carrera, por así decirlo, en filosofía, Deleuze y Spinoza fueron así como unas grandes revelaciones. Y ahorita más a Marx, entonces ando ahí, Marx a través de muchos marxistas y marxianos que andan por ahí. Órale, qué padre, o sea, cómo has ido tentando el terreno. Y con todo esto, que ya con el recorrido que tienes, pues ya es bastante, ya llevas que 7 años en esto, ya de la filosofía, ya tienes un recorrido, más lo que has vivido, la experiencia, eso ayuda mucho. ¿Tú qué me dirías si te digo, qué consideras que es más la filosofía? ¿Que te da conocimiento o te ayuda a reflexionar? Voy a decir que las dos, la verdad. O sea, porque creo que sí es conocimiento, entendiendo el conocimiento, ese como conocimiento de la realidad. O sea, por lo menos desde mi punto personal. O sea, sí es una idea en la que lo que aprendes o lo que ves o lo que te enseñan sí tiene un anclaje directo a la realidad. O ya sea que no sea la que estamos viviendo, pero sí lo puedes situar en cualquier momento histórico. Entonces creo que sí es mucho conocimiento en sentido riguroso de buscar como argumentos que cuadren y que se sostengan y que sean válidos, ¿no? Así que está muy analítico esto, pero sí siento que hay como una manera de mirar la filosofía desde esa manera, así como de conocimiento riguroso. Pero también yo creo que si ese conocimiento te lo apropias tal cual te lo están dando, pues quizás se puede volver un poco dogmático. Entonces, el reflexionar y el ponerse como con un pensamiento un tanto crítico, ya puede dar a ese conocimiento como un sentido en el que ya sea más personal y más, como más propio, donde ya veas tú qué hacer con eso, ¿no? O sea, ya entiendo el conocimiento, lo asimilo, pero lo voy a criticar, claramente, no lo voy a recibir por tal cual me está llegando, así como me lo están dando, porque creo que ahí si se asimila tal cual, te digo, caen dogmatismos, y para mí la filosofía no tiene que ser dogmática en ningún sentido, tiene que tener algún fin para que lo lleves a tu vida diaria, para que, no sé, con tu pareja
lo platiques, para que salgas y veas los árboles de otra forma, o sea, para que realmente sea parte de tu vida, no tanto como un conocimiento ajeno que está por ahí, que lo veneras desde lejitos. Sí, concuerdo totalmente contigo. Y pues ya para terminar, la última pregunta, Wals. Espero que la contestes con la mano en el corazón. Échamela. ¿Recomendarías estudiar filosofía? Sí, definitivamente sí. Yo creo que no es para todo el mundo, pero yo creo que sí es algo que lo recomendaría, sobre todo también por la continuidad de la filosofía misma. O sea, siento que es una necesidad hoy, así, tal cual. Para mí, lo que te comentaba en un principio, o sea, por lo menos en los círculos donde yo me he movido y la gente con la que he tenido la posibilidad de convivir y de platicar, yo siento que sí hay una inquietud generalizada por entender cuestiones de filosofía, por plantear mejor los argumentos, las preguntas que tenemos del día a día. Entonces la filosofía para mí es totalmente deseable. Y entonces pensando por un lado en que si yo digo que sí, estoy pensando en que se le va a dar continuidad más allá de lo académico, ¿no? Que lo académico al final, como es una institución, hace que las cosas perduren. Pero el que la filosofía continúe para mí es algo fabuloso, ¿no? Porque es algo a lo que yo le he apostado y algo que definitivamente es deseable. O sea, no sé, es cambiar el chip, sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo. O sea, hay demasiado apariencia, por llamarlo de alguna forma. Es un ritmo muy unidimensional, ¿no? Aquí yéndonos a Marcuse. Entonces la filosofía tiene estos tintes contestatarios, de crítica, de cuestionar la realidad, del porqué de las cosas. Aunque no encontremos respuestas, creo que el hecho de criticar y de cuestionar ya es totalmente aplaudible. Entonces es un sí definitivo, aunque no creo que sea para todos, pues, insisto. Sí, pues muchas gracias, Rodrigo. De hecho, concuerdo con muchas respuestas de las que tú diste y siempre es bueno tener otros puntos de vista. Y pues te lo agradezco, agradezco tu tiempo, agradezco que hayas aceptado y espero que cuando termines tu tesis, pues acá la compartas acá con nosotros. Claro que sí, Ed. Pues no, pues muchas gracias a ti por la entrevistada, por el tiempo que te tomas también para organizar todo esto y pues mucha suerte en el proyecto que estás empezando y aquí estamos para lo que sea. Gracias, Wals. Nos vemos. Bye. Gracias a ti.